Muy buenas para todos. En esta ocasión nos convoca la Universidad de los Andes a través de su maestría en gestión pública sobre un tema en particular y es la contratación estatal, sus procesos de selección y la posible utilización de herramientas de inteligencia artificial, sí o no, como practicidad para llevar a cabo esa práctica, si lo podemos llamar así, y para evitar situaciones de corrupción. Me presento, Marcos Peña Noguera, soy abogado, especialista en derecho disciplinario, en derecho administrativo, en contratación estatal con una maestría en derecho administrativo. Agradecer también por esta convocatoria y siguiendo con la introducción, es importante mencionar que desde mi óptica personal no soy partidario del uso de estas herramientas de inteligencia artificial de una manera reiterativa, y incluyendo la palabra reiteración, también extiendo esa reiteración en situaciones del uso irresponsable de dichas herramientas. No vamos a traer a colación esas irresponsabilidades o esos usos, porque el caso en esta oportunidad no es traer eso a colación o traerlo de presente, sino ¿es práctico o no es práctico el uso de herramientas de inteligencia artificial en la contratación estatal y en toda esa etapa previa, antes de la firma del contrato, o en la etapa precontractual, en la etapa contractual y en la etapa postcontractual? Debemos empezar diciendo o mencionando que además de las herramientas de inteligencia artificial para cualquier situación que le sirven o le podrían servir a cualquier estudiante, profesional, ser humano, para adelantar diferentes actividades, no diciendo o no llevándolas al punto de un reemplazo del ser humano como tal, del profesional como tal o del estudiante como tal. En ese orden de ideas, voy a iniciar hablando no de la inteligencia artificial como tal, sino de la neurociencia. No es que sea la neurociencia la antítesis del uso de la inteligencia artificial, no. Pero sí es una ciencia que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho, tiene unas situaciones apremiantes con ocasión del uso del ser humano como tal, de ese uso neurocerebral para tomar decisiones, para realizar ciertas actividades, para poner en práctica la profesión del derecho en diferentes ramas. Llámese derecho administrativo, llámese derecho disciplinario, llámese derecho penal, llámese contratación estatal. Y por eso es importante mencionar a precursores de estos temas de neurociencia y derecho, y neurociencia en la toma de decisiones, más que todo en situaciones que me generan responsabilidad, o en el tema del derecho sancionador. Llámese el derecho sancionador administrativo, llámese derecho sancionador el penal, y el disciplinario, el contravencional. Entonces, creemos desde el punto de vista de la neurociencia y del derecho que
que estos precursores, como lo son el doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló, padre del derecho disciplinario y precursor del derecho de la neurociencia y el derecho, o la neurociencia en el derecho, y la doctora Carolina Gutiérrez de Piñere Botero, que ha sido también una precursora en estos temas de neurociencia, que en compañía con el doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló tienen unos textos bastante interesantes sobre neurociencia y derecho que yo los invito a leerlos. Dicho lo anterior, lo importante de la inteligencia artificial, pasando a la inteligencia artificial, es que ésta no nos avasalle, es decir, que no logre reemplazar esa capacidad de pensar, esa capacidad de análisis y esa capacidad de tomar decisiones en situaciones importantes, aterrizándolas en el derecho. En ese orden de ideas, creo que se convierte esta diferenciación o este parangón que hacemos, se convierte o nos da relevancia para decir, sí, yo puedo usar la neurociencia y en algunas oportunidades puedo utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Ahora bien, la inteligencia artificial en todas las etapas contractuales, en la etapa precontractual, en la contractual y en la postcontractual, creo que se convierte, es importante, y efectivamente como el trabajo lo menciona, o para lo que fuimos convocados, nos parece interesante, además de ahorrar tiempos en cada una de las etapas contractuales, también en el tema de mitigar situaciones de corrupción. ¿Y por qué lo digo? Porque las situaciones de corrupción se presentan a lo largo de todas las etapas contractuales. Se pueden presentar tanto en la etapa previa, cuando se está estructurando el proceso de selección, cuando se da inicio al contrato estatal, y se puede dar esa situación de corrupción en la etapa postcontractual. Entonces vamos a definir las etapas. Definiendo las etapas, cuando decimos que contractualmente, o este tema de gestión contractual que todos los días las entidades estatales realizan, iniciamos con un proyecto, ¿sí? Estamos hablando de la etapa precontractual, es decir, antes del contrato. Debe haber una estructuración juiciosa de un proyecto, acudiendo a una necesidad de una entidad estatal o de un ente territorial, ¿sí? Ahí me parece que se convierte es de suma importancia la participación de la inteligencia artificial en la construcción del proyecto, no de la estructuración del proceso, de la construcción del proyecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la etapa de planeación. Y si nosotros sacamos unos índices en donde encontramos las situaciones más complejas de un contrato estatal, nos damos cuenta en la ejecución del contrato, pero por la falta de planificación o de planeación de la entidad pública, quien es el llamado a planear. Pero eso no es óbice
para que los interesados en cualquiera de las etapas del proceso de selección se pronuncien sobre esa falta de planeación de la entidad pública. Del mismo modo, y ni más faltaba, el proponente adjudicatario tendrá que hacer también sus salvedades respecto a la planeación. Es decir, desde mi óptica personal, la planeación, que es un deber y un principio que no lo encontramos expresamente en la ley 80, pero es un principio y un deber desarrollado por la jurisprudencia y desarrollado por la doctrina. En ese orden de ideas, y sin temor a equivocarme o sin temor a equivocarnos, la participación o el uso de la inteligencia artificial en la etapa de planeación, y cuando llamo planeación no es la estructuración, vuelvo y repito, del proceso de selección, sino de la construcción del proyecto. Yo creo que ahí se hace importante, porque los proyectos sí son construidos muchas veces de una manera en tiempo récord, sí, por consultores, por consultores que son expertos, idóneos, pero son seres humanos. Entonces, para decir que en ese punto la participación de la inteligencia artificial a través de herramientas de inteligencia artificial se hace importante. ¿Por qué? Porque ya no va a ser un ser humano quien va a realizar el proyecto, sino que va a ser la inteligencia artificial. Para poder hablar de inteligencia artificial como tal, tenemos que hacer un paréntesis importante y hablar de la minería de datos. Cuando hablamos de la minería de datos, estamos enfocándonos la minería de datos no es lo mismo que inteligencia artificial, pero la minería de datos sí nutre situaciones para fortalecer la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? La minería de datos es el recaudo de todos esos actuaciones, actividades, y que son datos que nutren el algoritmo para poder dar vamos a llamarlo, perfeccionamiento a la inteligencia artificial. Entonces acá se hace importante una realización de minería de datos, nutrir algoritmos e inteligencia artificial. En ese punto, en ese orden de ideas, me parece que la construcción de proyectos es necesaria la participación de inteligencia artificial. Ahora, por eso es que vemos que el uso de la inteligencia artificial en Colombia y en Latinoamérica es desbordante, porque no hay una regulación propiamente dicha que me diga qué debo y qué no debo hacer. Pero para el caso que nos ocupa, o para el caso subexámenes, en ese punto es importante. Ahora, ya estamos en la creación del proyecto. Ahora vámonos a la estructuración del proceso de selección. Estructuración del proceso de licitación pública. Estructuradores realizan un estudio del sector, un análisis de mercado. Podemos utilizar inteligencia artificial en esa creación, en esa estructuración el estudio del sector y el análisis de mercado, para pasar al estudio previo en general. Como quiera que el estudio previo se constituye, además de todas esas situaciones previas del proyecto, a su turno del estudio del sector, así como del análisis del mercado. Teniendo esto, se construyen los pliegos de condiciones, nos vamos a la publicación del aviso, nos vamos a las observaciones
del aviso de convocatoria, nos vamos a la publicación del pliego definitivo, seguimos con la audiencia para el tema de riesgos, nos vamos al cierre del proceso, recibimos las propuestas, participación de la inteligencia artificial, ayuda para el evaluador, la podemos usar en la evaluación, traslado de las evaluaciones, subsanaciones, respuesta a las subsanaciones, para finalmente audiencia de adjudicación, adjudicación del proceso, la constitución de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato en firme, viene la etapa de ejecución. Hemos visto que en la etapa de ejecución tenemos a un contratista, tenemos a un supervisor y tenemos además, cuando lo amerita la ocasión, una interventoría integral. Ahí es el otro foco de corrupción. Ese tridente entre contratista, supervisor e interventoría se ve en situaciones tales como: ayúdame para una adición, no me alcanzó el tiempo, vamos a hacer prórroga de adición, etcétera, etcétera. Pero creo que el deber de vigilancia, control y seguimiento que tienen las entidades públicas en cabeza de el supervisor y del interventor, a mí no me gusta tanto mencionar artículos, pero vamos a irnos por el artículo 82 de la ley 1474 y siguientes, que nos habla sobre los derechos, deberes y la labor de supervisión y de la interventoría, y que no deben tener concurrencia funcional. Ahí creo que es importante la participación de la inteligencia artificial para evitar situaciones de corrupción y para generar todo eso, todo lo que tiene que ver con eficiencia, eficacia y efectividad del contrato mismo en la etapa en esta etapa de ejecución, ¿sí?, del contrato, con pues herramientas que permitan hacer la labor de supervisión y de interventoría más ágil. Ahí es importante. Y finalmente, mencionar en la etapa postcontractual la realización de la realización de la liquidación. La liquidación no es más, lo ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado, la sección tercera, y doctrinantes tales como el doctor Luis Guillermo Dávila Vinuesa y Gonzalo Suárez Beltrán, que la liquidación de un contrato estatal, así como el doctor Juan Ángel Palacio Hincapié, no es más que un cruce de cuentas. Cruce de cuentas que se complica cuando las cuentas no están en ceros, es decir, que la ejecución del contrato ha tenido situaciones no ejecutadas por parte del contratista o del colaborador, porque hay que tener en cuenta que el contratista no es un enemigo del Estado ni de la entidad. El contratista es un colaborador, y desde la entidad cuando hay falta de pagos. Entonces, lo dicen los doctrinantes ya mencionados, lo dice la jurisprudencia, es posible dejar salvedades, pero en el tema, cuando el cruce de cuentas se hace complicado y no hay herramientas suficientes para la realización del cruce de cuentas y para tener una claridad meridiana de qué se debe en dinero y qué se hizo y qué se debe en el tema físico de la ejecución, hombre, ¿qué más que una herramienta de inteligencia artificial para utilizar esas situaciones o para sacar avante situaciones de la liquidación de un contrato estatal? Claro, situaciones liquidación contratos que me permitan realizar liquidaciones, porque pues sabemos que
el artículo 217 del decreto 019 de 2012 me dice que hay contratos que no se liquidan, pero este no es el caso, sino que inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial para ayudar o coadyuvar tanto a la administración pública, su supervisión y su interventoría, como al contratista ejecutor en el finiquito de ese contrato a través del acta de liquidación. Y creo que desde ese punto de vista, las herramientas de inteligencia artificial se hacen importantes. Solo ahí, sin ir más allá, sin entrar a reemplazar toda un área de contratación o de gestión contractual por una herramienta de inteligencia artificial, ¿sí? Porque el caballito de batalla de doctrinantes que ya se mencionaron al comienzo de esta charla o de esta explicación, lo que se dice es que esa capacidad de análisis, esa capacidad de raciocinio, esa capacidad de pensar, ¿sí?, no se vea reemplazado por herramientas de inteligencia artificial. Ahora, el único problema, y con esto vamos a llamarlo a modo de conclusión, el único inconveniente que vemos entre el uso de herramientas de inteligencia artificial o la inteligencia artificial propiamente dicha y las actuaciones del profesional a través de su pensar, neurociencia, etc., lo podemos llamar como sesgos cognitivos. El sesgo cognitivo es una de las problemáticas que al profesional, en el caso que nos ocupa, en el tema del derecho, nos genera ese quebrantamiento entre el querer del pensar y de la neurociencia y la utilización de herramientas de inteligencia artificial. Porque es que la inteligencia artificial nunca va a sufrir de esos sesgos cognitivos. Y en resumen, el sesgo cognitivo no es más que esa capacidad que tiene el cerebro de no mirar o de no hacer un análisis general, sino de hacer un análisis en un tema específico, centrado o analizado bajo una situación en particular que me permite tomar una decisión con poco análisis o con poca analítica. Eso es un sesgo cognitivo, para llamarlo a grandes rasgos. No es el caso de nuestra charla o de nuestra explicación. Y de ese modo, y como conclusión final, pues ya vimos que las herramientas de inteligencia artificial, además de ser eficaces, pues estamos llamados a que su uso sea responsable. Y creería yo que puede ser de la forma como nosotros, o como acá se ha explicado, ¿sí?, sin su uso irresponsable, sino desde un uso responsable, y que sea una colaboración tanto para la inteligencia artificial a través de la minería de datos y de esa nutrición al algoritmo, como también el uso positivo para nosotros. Es decir, es un gana-gana. Si nosotros lo miramos como un gana-gana, donde la usemos, la podemos usar en cualquiera de las situaciones de manera responsable. Entonces, de esta manera, damos por concluida esta explicación y agradecer nuevamente a la Universidad de los Andes y a la Maestría de Gestión Pública por la oportunidad, no sin antes darle un saludo especial y
una dedicatoria que tengo en uno de mis libros que todavía no ha salido para esa persona que me dio la oportunidad por primera vez de escribir, de analizar, y es como ese elogio para que la inteligencia artificial no nos avasalle. Y es lo siguiente: para mi maestro sobrenatural, que me ha enseñado el valor que tiene un pedazo de papel, algo de tinta y un pensamiento, que cuando se unen nacen verdaderas obras de arte. De suyo, entre otras, la importancia de la neurociencia en el derecho, para que la inteligencia artificial no logre reemplazar nuestra capacidad de pensar.